Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Comienza la semana, por cierto, ya se nos va septiembre, pero en estos últimos días hemos tenido cantidad de experiencias desde muchos sectores de la información. Hoy en Nosotros Decimos, a donde les doy la bienvenida para comenzar semana y tener una charla a profundidad sobre un tema que a todos nos sorprendió y nos preocupó la semana pasada. Los sismos en México. Y en esta ocasión no los estamos viendo a distancia, los vivimos también en Guadalajara, en algunas poblaciones del estado de Jalisco, donde los desastres pues fueron más que simbólicos, quizás significativos. No voy a ponerle yo adjetivos porque para eso están nuestros especialistas. Soy Jonás, les doy la bienvenida a esta mesa de análisis con ese tema. Y antes de presentarles a nuestros invitados y comenzar la charla, aquí tienen ustedes una cápsula introductoria para estar en el mismo contexto. Bienvenidos nuevamente. La semana pasada, 2 sismos impactaron a México, dejando un total de 5 muertos, lo que recordó al país que los terremotos más destructivos en su historia reciente han ocurrido en septiembre. Aunque especialistas en sismos insisten en que es una coincidencia, los mexicanos se debaten si va más allá de la casualidad, que es justo en este mes cuando ocurren los temblores más dañinos. En la misma fecha de los temblores de 1985 y 2017, el 19 de septiembre, un sismo de magnitud 7.7 con epicentro en Cualcomán, Michoacán, azotó al centro y occidente de México a las 13.05 hora local, menos de una hora después del simulacro anual. El temblor dejó 2 muertos en Colima con más de 150 viviendas afectadas, el más afectado de los estados, con daños en 20 inmuebles, 2 templos, 7 unidades médicas, 5 puentes y 8 derrumbes carreteros. Días más tarde, a consecuencia de este sismo, murió un bebé de 5 meses. En Michoacán, hubo daños en 30 escuelas y 21 unidades médicas, mientras que en Ciudad de México se reportaron afectaciones en más de 20 inmuebles. El jueves 22, una réplica del sismo del lunes 19 de magnitud 6.9 sacudió el centro y occidente del país nuevamente a la 1:16 de hora local. El epicentro también fue Cualcomán, Michoacán, dejando como saldo 2 muertos en Ciudad de México. El viernes 23, una nueva réplica hizo salir a habitantes de ciudades de México, casas, escuelas y centros de trabajo, aunque su magnitud fue de menor dimensión. La pregunta sigue siendo: ¿por qué tiembla el 19 de septiembre? Expertos del Servicio Sismológico Nacional, operado por la UNAM, y el Servicio Mareográfico Nacional coincidieron en que los temblores que se han registrado los 19 de septiembre son una desafortunada coincidencia, pues destacan: los movimientos telúricos no se pueden predecir. El miedo y la tecnología se unieron de manera que ahora es posible conocer en tiempo real la presencia de un sismo a través de herramientas digitales como son Sky Alert, Sasla y MyShake, todas ellas aplicaciones móviles que emiten alertas sísmicas y proporcionan la magnitud del evento. La Ciudad de México cuenta con altavoces de alerta sísmica que muchos aseguran pueden hacer la diferencia para salir a tiempo de su domicilio o inmueble al alertar sobre movimientos telúricos. Por esa razón, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemos, propone un sistema similar en el municipio Tapatío, aunque reconoce que no es una zona de alta sismicidad como lo es la ciudad capitalina. Para Nosotros Decimos, Georgina Flores, Quiero TV. Bueno, pues ahí tiene usted la información general, la que fuimos recogiendo de manera sintética la semana pasada. Para sustos, tuvimos abundantes, pero para hablar de lo que realmente ocurre y por qué ocurre en México y las medidas de prevención que podemos tomar, hoy un poco más reposados, les doy la bienvenida a Nosotros Decimos. Y le voy a presentar a mis invitados en este momento. Déjeme comenzar por una presencia infaltable, la de Protección Civil y Bomberos en el estado de Jalisco. En este caso nos acompaña el comandante Ali Daniel Núñez, director de planeación en esta corporación en Zapopan. Comandante, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y como ya lo veíamos también en las noticias y las entrevistas que hemos tenido, doctor Carlos Suárez, especialista en geología, especialista también en materia de sismos aquí por la Universidad de Guadalajara, le damos la bienvenida y muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Oiga, pues por cierto, déjeme consultarle, generalmente ustedes pues están al margen de la agenda mediática, pero en estas ocasiones se convierten en los más consultados, en los más buscados, ¿verdad? Sí, pues es un tema que no es recurrente, pero cuando sucede cada 5 o 10 años es cuando
hay que dar información sobre lo que pasó y cómo y por qué está pasando en ese territorio. Enseguida se va a incorporar con nosotros también una tercera invitada, también es especialista académica, investigadora de la Universidad de Guadalajara, pero le vamos a dar un momentito para comenzar con la charla. Me gustaría que empezáramos por desvelar algunas de las inquietudes que se han hecho populares, porque yo no sé ustedes, comandante, doctor, si se enteraron de todas las leyendas urbanas y las versiones que empezaron a correr, sobre todo en las redes sociales. Se habló hasta de armas especializadas de potencias en el planeta que provocan los sismos. Se habló de coincidencias que tienen que ver con motivos religiosos o de energía que de manera muy misteriosa se va provocando. Hubo quienes en redes sociales se hicieron populares porque decían, es que a causa de los macrosimulacros convocan la energía y se provocan los sismos. Hablemos un poco más de la evidencia científica, del conocimiento que sin el temor natural en el ser humano se ha venido acumulando durante décadas y sobre todo hasta dónde hemos avanzado. ¿Qué hay detrás de estos sismos y por qué en 19 de septiembre? Bueno, primeramente hay que aclarar que México es un país tectónico, en el cual convergen 5 placas tectónicas, que son 5 grandes fragmentos de la corteza terrestre, que esas interactúan entre sí con diferentes movimientos. Algunas se meten, hay costeras placas oceánicas que se meten debajo del continente, hay otras placas que se deslizan o otras placas que se extienden. Entonces, esos constantes contactos o roces entre las placas generan una serie de esfuerzos y al tiempo generan sismos. Entonces, eso no ha ocurrido desde que la Tierra es Tierra, hace 5,000 millones de años. Bueno, poquito después porque estaba caliente, en ese tiempo no había acumulación de esfuerzos, pero cuando la Tierra se enfrió, comenzó a tener ese tipo de actividad. Y Jalisco en especial, o el occidente del país, es todavía, de esas 5 convergen aquí 4 de esas placas. ¿En el estado de Jalisco? Cerca, en el occidente del país, que es la placa de Rivera, que va de las Islas Marías hasta Manzanillo. Ahí comienza, hay una estructura, un cañón profundo que se llama Graben del Gordo, y es el límite con la placa de Cocos, ¿sí? Que va hasta Centroamérica. Y ambas son empujadas por la placa del Pacífico. Ahí hay se llama dorsal volcánica, es un volcán pero muy largo, fisural, que está emitiendo constantemente magma y está empujando el continente, esa placa hacia el continente es a velocidades de 1 hasta 3 o 4 centímetros por año. Y ese esfuerzo es continuo, pero el piso oceánico no es lisito ni aterciopelado, sino es como si fuera el continente, hay montañas, cañones, de todo. Y cuando llega al borde continental, en una zona que se llama trinchera mesoamericana, ahí se dobla el piso oceánico y esas protuberancias se atoran, pero el empuje desde 300 kilómetros hacia el este sigue empujando. Entonces se atora y está acumulando esfuerzo y llega un momento simplemente en que se rompe y es cuando se generan los temblores. Por eso tenemos temblores cada 50 años, cada 70, cada 100 años. Ahora, esas placas están divididas todavía en subsegmentos o bloques. El que se movió hace unos días fue el bloque Michoacán. Es un bloque que estaba acoplado, o sea, perfectamente pegado, sin moverse, tenía 50 años de no moverse hasta ahora que se movió. Está a un lado de que se movió en el 85, ¿sí? Ahora, ya se relajó, ahora el 85 está acumulando energía y está al otro lado del otro bloque de Rivera, que se movió en el 95 y en el 32. Entonces, es una serie de bloques que se están moviendo y acumulando energía de manera constante bajo la corteza continental, que es donde vivimos nosotros. Entonces, no hay magia, no hay energías negativas ni positivas, simplemente la naturaleza trabajando en un planeta vivo, que es nuestra Tierra. Bueno, en este sentido, doctor, veo que ustedes ya manejan una serie de periodos. Ajá. Es decir, sí hay posibilidades de hacer ciertos cálculos. Primero que nada, desechar lo que incluso ya se manejaba desde la semana anterior, hoy hace justo una semana, cuando el sismo del 19 de septiembre, en el sentido de que pues fue una mera coincidencia, nada más. No hay ninguna otra razón que pueda explicar, más allá de esta actividad natural, el tipo de eventos que hemos tenido. Sí, es una coincidencia total, ya en el tiempo nada más. Recordemos que la Tierra tiene un tiempo geológico que se basa en miles de millones de años. Y
Nosotros como hombres tenemos escasos 2 millones de años y con conciencia 10.000 años. ¿Sí? Entonces el tiempo lo hicimos nosotros. A través de la rotación de la Tierra, que éramos el año, que es el tiempo de que la Tierra da la vuelta al Sol, lo dividimos en meses, en días, en horas, minutos, segundos. Entonces las escalas son totalmente diferentes. Ahora, esos eventos, sí, los últimos 3 importantes han ocurrido el 19 de septiembre y ya queda como un imaginario de las personas. Si le preguntamos a una persona de más edad, va a decir, no, el 56, el de fulano de tal, el 73, o sea, otros eventos también peores que hubo en aquella época. Sí, se han hecho una serie de ejercicios donde se han analizado tanto gente de la UNAM como aquí de la UDG, nosotros. Por ejemplo, en septiembre han ocurrido 18 eventos desde 1900 al 2022. Pero el mes que más ha tenido eventos es junio, 25 eventos en junio, siguiéndole abril, siguiéndole octubre, siguiéndole diciembre y enero. O sea, septiembre ocupa el 7º lugar en esas fechas. Eso a nivel nacional. Si vamos a nivel Jalisco, septiembre nada más tiene un solo evento. Y el que tiene más eventos es mayo. Entonces, es una rara coincidencia que, bueno, los últimos 3 eventos han coincidido en esta época y no tiene nada que ver con el tiempo geológico ni con la actividad geológica. Bien, quiero aprovechar para darle la bienvenida a nuestra tercera invitada, ya lo anticipaba, doctora Rocío Castillo, también especialista y catedrática en la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y me interesa mucho también la voz de usted, doctora, y luego vuelvo con usted, comandante, también, por la importancia que tiene la visión cultural en este tipo de eventos. Y yo les decía al iniciar esta charla, hoy por la noche, pues de la serie de mitos que se van creando, la serie de explicaciones religiosas, cuando no sean de otra índole. ¿Cuál es el mensaje que hay que darle a la población cuando la evidencia nos muestra que ni septiembre es el mes con más eventos telúricos, ni tampoco hay una manera de poder predecirlo? Bueno, eso último que usted mencionó es muy importante establecerlo. No es posible predecir la ocurrencia de un terremoto, de un sismo. Entonces, a partir de eso, bueno, siempre hemos vivido como en incertidumbre, ¿no? Entonces, históricamente, pues hemos encontrado como humanidad explicaciones. Si nos vamos a la antigüedad, bueno, pues los dioses, o el dios, o el santo, y entonces, bueno, hay un santo que nos puede proteger, y entonces hay que sacarlo a dar la vuelta al pueblo. De eso hay mucha documentación, y gracias a eso es que nosotros conocemos de la ocurrencia de estos fenómenos en la historia, ¿no? Porque si no, solo podríamos depender de las mediciones, vamos a decir, instrumentales, que esas son muy recientes, 100 años. 100 años es lo que podemos 110 medir. años, exactamente. Entonces, la investigación, por ejemplo, en fuentes históricas nos permite, en primer lugar, conocer de esos sismos importantes, porque obviamente los sismos grandes son los que sacaban al santo, los que tenían, producían lo que se llamaban las rogaciones. Y bueno, al no poderse predecir, siempre se ha querido predecir, ¿no? O sea, siempre es como un deseo natural del ser humano predecir algo tan que nos trastoca tanto nuestra vida, ¿no? Pero hasta el momento no es posible hacerlo. Entonces, bueno, el imaginario va mutando, ¿no? O sea, primero son el castigo divino, luego podemos encontrar alguna otra explicación. Ahorita que somos más New Age, pues a lo mejor que la energía y la vibra y todas esas cosas, pero realmente tendríamos que vibrar demasiado fuerte para desencadenar algo que tiene tanta energía, ¿no? Es un proceso natural complejo que implica, pues, una gran cantidad de energía. Entonces, pues no, humanamente ni siquiera nosotros podríamos producirla, ¿no? No podríamos producir algo parecido. Entonces, hasta ahorita tamaño. No. Simplemente lo que comentó la doctora Rocío es un metro cúbico de roca promedio, pesa más o menos como 3 toneladas. 1 metro cúbico. Imagínense la energía que necesita para mover millones y millones de metros cúbicos, que es lo que genera un temblor. Entonces, es inimaginable una fuerza solamente de la energía nuclear. Una explosión atómica puede generar un terremoto, pero de magnitud más pequeña que uno de 7.7 y muy localizado. ¿Sí? Ahora, en esos imaginarios que se comentan, yo recuerdo que hay un libro por ahí de José María Arriola, que es un científico de allá de principios del siglo XX, que él sí logró predecir algunos sismos, los pronosticó, allá en los enjambres de 1912, y por tal razón lo corrieron de Jalisco, porque asustaba a la gente. Es lo que se ha leído en el rescatar, pero su método, quién sabe cómo le hacía. Él se basaba en las manchas solares
para hacer esos pronósticos. ¿Y tiene algo que ver, doctor? ¿La actividad del Sol puede...? Bueno, formamos de un sistema solar, formamos parte de un sistema solar, de un universo, entonces todo está relacionado, pero que se pueda probar es otra cuestión. O sea, ahorita no tengo ni la tecnología ni el conocimiento para poder generar este tipo de pronósticos que digan, mañana va a haber un temblor. O sea, yo le puedo decir, mañana va a temblar de 3-4 en alguna parte del mundo y va a temblar en alguna parte del 4. Bueno. ¿Sí? Eso es importante y regreso con usted, doctora Rocío Castillo. En realidad todo el tiempo está temblando, solo no lo percibimos. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, la configuración tectónica que mencionaba el maestro Carlos Suárez, estamos en una zona de subducción que se está moviendo permanentemente. Entonces, en muchos lugares, pues lo que vemos son pequeños sismos, ¿no?, que son imperceptibles. Hay ciertas secciones donde se va acumulando la energía y pues eventualmente se libera, ¿no? Entonces podemos tener una gran variedad. Si uno sigue en Twitter el Servicio Sismológico Nacional, bueno, todos los días nos da el reporte de sismos y no nos reporta los 1, o sea, nos reporta los 3, 4, 5 y más. Entonces, sí. 3 grados en la escala Richter. Sí, o sea, magnitud. Creo que reportan arriba de 4, ¿no? De 1. ¿Ya de 1 están reportando? Sí, ahorita tenemos... No, pero en Twitter. En Twitter. En Twitter no reportan los 1. No, arriba los 1 3. son muchísimos, sí. Ahora, perdónenme que sea curioso, pero pues esa es la oportunidad que me da de invitarlos a este tipo de espacios. ¿Cuál es la utilidad si no hay manera de llegar a un nivel de conocimiento que nos permita prevenir, que sería lo que usted decía? No, predecir. Predecir y luego prevenir las actividades. ¿Cuál es la utilidad de mantener un estudio científico y regular sobre todo el comportamiento de las placas tectónicas? Nos ayuda a prevenir. O sea, no podemos predecir, pero el conocimiento de, por ejemplo, cuáles son los escenarios sísmicos a los que podemos estar sujetos nos ayuda a prevenir. Entonces, cómo construimos, dónde construimos, cómo nos comportamos. En una zona sísmica debemos hacer los simulacros, por ejemplo, para estar sensibilizados de que eso puede llegar a ocurrir. Entonces, sí nos ayuda a prevenir. No, hasta el momento no podemos predecir, pero prevenir sí. Bueno, esa pregunta sobre la predicción la voy a dejar para el final del programa, ya ustedes me dirán, pero ahora sí me gustaría, antes de que nos vayan a decir en la producción que es tiempo de una pausa, usted hablaba ya, doctor, de la situación en la que está Jalisco. Yo revisaba, porque luego se pone de moda, todo esto se pone de moda y entonces empezamos a revisar y nos dicen que Jalisco está en un grupo de 5 estados donde hay más actividad sísmica. Y me gustaría que nos dieran un poco más de generalidades de esto, pero si me permite, mire, ahora sí que sin predecir, ya preveía y nos están pidiendo que hagamos una pausa. Vamos a hacer un corte rapidísimo, regresamos con ustedes y también para hablar con el titular de Planeación en Protección Civil de Zapopan sobre las acciones que se pueden llevar a cabo. Regresamos. Gracias. Como suelo decirles en todas las emisiones de Nosotros Decimos, si usted empezó el programa, estaba pues a lo mejor advirtiendo algún otro asunto y de repente dice, se me fue ese dato. Le recuerdo que vamos a transmitir en nuestras redes sociales, así que vamos a tener segmentos de lo que están diciendo nuestros invitados esta noche en Twitter, vamos a tener el programa completo en YouTube y vamos a estarlo reproduciendo para que usted recupere la información. Así que yo regreso con nuestros invitados nuevamente agradeciéndoles y me estaban diciendo en el corte cuestiones muy interesantes. Quiero comentar, aprovechando que tengo algo de memoria sobre el tema, en alguna ocasión recuerdo una instalación de un sismógrafo en lo que fue el planetario Severo Díaz Galindo, que Severo Díaz Galindo, pues un hombre que a principios del siglo pasado hacía algunos estudios en materia natural, pues digamos que abrió brecha en ese sentido. Quiero recuperar lo que ya les había pedido, que nos hablen de Jalisco en particular, porque usted también, doctor, hacía énfasis en que, bueno, no es tanto la frontera específica de Jalisco, sino el occidente del país, y cómo estamos más en riesgo los jaliscienses o menos en relación con los oaxaqueños o con los michoacanos. ¿Cuál es la condición de México y de la zona en la que estamos radicando? Tenemos un común denominador, la costa del Pacífico. La costa del Pacífico está dentro del famoso Anillo de Fuego,
¿sí? Del Pacífico, que toda la costa del Pacífico a nivel mundial es una zona de alta actividad sísmica y volcánica. Entonces, y en especial si aterrizamos nuevamente en México, los estados más sísmicos son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit. En ese orden vamos ascendiendo. Y Jalisco andará ocupando el cuarto o quinto lugar en actividad sísmica. Aquí en Jalisco tenemos en promedio diarios 5 eventos sísmicos, diarios, en lo que va desde hace varios años. Llevamos una estadística diaria de los sismos que ocurren y son en promedio 5. Hay días que tenemos 1, hay días que no hay ninguno, hay días que tenemos 20 de un golpe, pero en promedio tenemos 5. Pero como dice la doctora, casi todos son imperceptibles. Tenemos muy pocos que llegan a 6, uno cada 2 años, 3 años llega a 6, ¿sí? Pero eso nos lleva a dibujar, o creó la necesidad de la Universidad de Guadalajara de allá hace como 25 años, de generar una red sísmica, ¿sí? Y luego permitió en el gobierno del estado a través de Protección Civil, que también instaló otra red sísmica, y luego ya estaba antes la Sismológico Nacional, que es la que pertenecía ahí al famoso planetario, que ya fue desmantelado. Entonces, eso siempre ha dibujado a Jalisco en México como un estado sísmico. Y eso nos lleva a tener que tenemos 2 fuentes sísmicas principales. La costa del estado, que genera grandes terremotos hasta de 8.2, ha habido en el 32, que han generado sismos muy intensos que han dañado sobre todo la costa y los municipios costeros y del sur del estado. Pero tenemos otras estructuras geológicas importantes en el continente, que es el cañón del Río Grande de Santiago, que está aquí al norte de Guadalajara, sí. Y es capaz de generar terremotos cerca de 8. Tenemos otras estructuras que es lo que es, bueno, geológicamente se conoce como Graben Colima y Graben Chapala, que es la carretera que va, autopista que va hacia Colima. Ese es el Graben, es el lago que está seco, y Chapala, el agua Chapala es otro Graben. Son estructuras que pueden generar terremotos también de 7, más o menos de 7, pero ese tipo de eventos de 7, de 7 a 5, de 7 y 8, muy cercanos a Guadalajara, han generado graves daños cuando han ocurrido en estos municipios que hoy conforman el zona urbana de Guadalajara. Doctora, déjeme preguntarle también por algo que en algún momento en medios de comunicación sobre todo era como una fuente de alerta en términos de manejar la información. En los volcanes, el volcán Colima, el volcán de fuego, ¿también es una fuente de posibles sismos y estamos en peligro latente? Bueno, o sea, un volcán activo genera sismos, pero los sismos son más pequeños. En contraste con En contraste, por ejemplo, con las estructuras que mencionaba Carlos, son estructuras de la corteza que son someras, están sobre la faja volcánica transmexicana y casualmente también la población, la mayor parte de la población nos encontramos concentrados en esa zona. Entonces, esas estructuras son muy peligrosas porque están muy cerca de localidades urbanas grandes, ¿no? O sea, con grandes concentraciones de población. Y como mencionaba Carlos, ahí sí tenemos como información histórica, solo histórica, apenas está empezando a hacer algo de trabajo paleosísmico sobre el sismo de 1567, de 1749, 1744, 1847 y 1875, el más cercano aquí en San Cristóbal de la Barranca. Entonces, esas estructuras nos dan otro tipo de escenario, ¿no? Porque no conocemos tanto de cómo se comportan, si es que se reactivan. O sea, en esa parte yo creo que sí hay una línea importante de investigación, ¿no? Y se lo pregunto, doctora, bueno, les comento a los tres, porque inmediatamente en cuanto se empezó a generar todo este movimiento telúrico la semana anterior, pues nos enfocamos también en los volcanes. Y entonces hubo información sobre que el Popocatépetl tenía algunas fumarolas y también nos decían que el volcán de fuego llevaba varios años sin ninguna actividad. Y al final dijimos, bueno, nada que ver con los volcanes. Sí, para que un volcán se active después del terremoto, necesita haber varias características. La frecuencia de la onda de las ondas P necesita ser igual o menor al tamaño de la cámara magmática para que entre y la pueda alterar como una César, ¿sí? Entonces, pero generalmente el 99.99% las ondas son más grandes, entonces simplemente la suben y la bajan la cámara magmática y no pasa nada. Entonces, en lo que llevamos investigando volcanes, en 30 años, solamente un volcán en Alaska ha entrado en actividad después de una erupción
de una actividad de un terremoto O importante. sea, un volcán activándose por un terremoto. Exacto, uno nada más. Y No Alaska. viceversa, ¿eh? O sea, el No, al volcán revés. no nos va a generar el El terremoto. terremoto El en la terremoto. zona de subducción, no. No. O sea, en términos de tener un comparativo mental, el volcán es algo muy pequeño junto a la fuerza de Exactamente. las Sí, placas. sí, Sí, exactamente. sí, exacto. Y el volcán Colima está apagado, está dormidito desde enero del 17, aventó su última erupción del 17 de enero del 17 y no da muestras de volver a despertarse ahorita. Bueno, esperemos que así sigamos en los próximos 300, 400 años. No, va a pasar creo. mucho tiempo. Bueno, ahora, comandante Ali Daniel Núñez, regresando, porque vamos a volver con ustedes, pero me llama mucho la atención y creo que es importante que los televidentes lo tengan presente. Mencionaba yo el sismógrafo en el planetario, nos decía usted, formaba parte del Sismológico Nacional, pero también nos comenta, doctor, que hay una red de detección sísmica ya instalada aquí en el estado y que participan tanto la academia como Protección Civil. ¿Qué herramientas tienen y cuántas personas trabajan en eso, comandante? Claro que sí, bueno, es un trabajo que se está haciendo de manera mancomunada con la Universidad de Guadalajara. Se han instalado 5 acelerógrafos y se encuentran ubicados estratégicamente en el municipio. Esto para saber cuál es el comportamiento. Hay una hipótesis de una falla que va en la zona de Tezistán, que seguramente la hemos escuchado. Y bueno, es un área importante que nosotros queremos hacer ese estudio, precisamente para buscar algunas maneras de poder mitigar esos efectos en caso de que se presente un sismo. ¿Y cuál es la diferencia entre un acelerógrafo y un sismógrafo? El sismógrafo registra las ondas sísmicas, las P, las S y las superficiales, y el acelerógrafo registra el movimiento del suelo a partir del paso de las ondas sísmicas, que es lo importante para la prevención en zonas urbanas. O sea, a partir de conocer cómo se mueve el suelo, vamos a poder dar los datos para que los ingenieros estructurales puedan calcular las estructuras civiles y no vayan a colapsar durante un evento sísmico. Ya. Ahora bien, también preguntarles, porque volvíamos a citar también eso que lo tenemos reciente en la memoria. Se generó una grieta, por ejemplo, en Sayula, de meses atrás. Hay otra que hace algunos meses provocó algunos daños en Ciudad Guzmán, ahí en la cabecera de Zapotlán. Tenemos el caso de Tezistán. ¿Todos estos fenómenos tienen algo que ver con la actividad de la semana pasada o son totalmente independientes? Independientes. Sí. Ahí, ¿cuáles son los riesgos? Es decir, Son procesos hidrológicos ahí, que aprovechan fallas persistentes o fracturas persistentes, el agua, movimiento del agua subterránea, aprovecha esas estructuras que son fallas y fracturas. Entonces el agua de lluvia o el agua subterránea comienza a excavar y al poco rato aparece esos tipos de eventos. Por ejemplo, Guzmán pasa eso, pero cuando se socava por abajo viene pum, el asentamiento. Ahí no tiembla, simplemente es un asentamiento. Es lo que se reporta siempre a la gente y las ondas sísmicas que se registran, simplemente es un asentamiento del terreno, provocado por ese tipo de fenómeno. que no tiene nada que ver con el movimiento de las placas tectónicas, es otro, diría yo, casi como de erosión, podría ser. Pues una razón subterránea. Sí, o sea, es un proceso que involucra tanto el estrato geológico y sus características particulares y la acción del agua, ¿no? La presencia de agua. Movimiento. Que, por ejemplo, en Tezistán, bueno, pues estamos hablando que tenemos pomes y hay un proceso que se llama de sufosión, que va como erosionando hacia abajo. Es casi pseudocárstico y llega un momento en que se exhuma la grieta, ¿no? O sea, Aparece Se colapsa. el techo. Sí, o sea, está como por abajo, no se ve, y en determinado momento colapsa y entonces ya se exhibe, ¿no? ya. Sí. Ok. Comandante, compártanos sobre las múltiples tareas que tiene Protección Civil y Bomberos, en el caso de Zapopan, en el caso de la ciudad, también a nivel estatal. ¿Qué tanto de la actividad que ustedes realizan todos los días está destinado a estar muy atentos al tema de los movimientos telúricos? Sí, claro. Bueno, de hecho, pudimos tener acceso a un proyecto de una empresa internacional que con financiamiento de la USAID pudimos hacer un estudio de riesgo sísmico en el municipio de Zapopan, concretamente en lo que es el Distrito 1. Para que se den cuenta cuál es el Distrito 1, hacia el sur es Avenida Patria, hacia el norte el Periférico, prácticamente desde la Universidad Autónoma de Guadalajara hasta lo que es Carretera Saltillo y alguna de las partes de lo que es la colonia Arcos de Zapopan. En este estudio de riesgo sísmico se evaluaron alrededor de 2,000 edificaciones de diferentes tipos, de lo que es acero, concreto,
adobe, varias construcciones, en el cual se hace una proyección a través de un modelaje con un software, en el cual nos habla de que si existiera un sismo a 35 kilómetros del municipio de Zapopan, de la zona metropolitana de Guadalajara, cuáles pudieran ser los probables efectos que generaría en la ciudad. Entonces se hace ese modelaje, se habla de cuántas personas puedan fallecer, cuántos heridos, y algo muy importante es el tema de los escombros, ¿no? Estamos hablando de que si llega a haber un sismo de esa magnitud, estamos hablando de alrededor de 2 millones de metros cúbicos los que se generarían en esta zona, que requieren pues, obviamente de una logística, de un área de disposición, de un área de manejo para evitar que haya alguna contaminación en la zona que se disponga de manera final. Bien, tengo que hacer una nueva pausa, si me permiten, regresamos rápidamente. Ya ve usted, interesantísimo el tema y todavía tenemos más preguntas que hacerle a nuestros invitados. Ya vuelvo. Ya de regreso con ustedes y rapidísimo me regreso con el comandante Ali Daniel Núñez. Bueno, ya comentaba usted pues el trabajo que tienen que hacer en Protección Civil. Cuando menos saben que si el problema llega a su máxima expresión, pues no va a haber vacaciones. Pero a propósito de ello, y me decía usted en el corte, no es lo mismo hablar de Ecuador o hablar de Haití. Hablemos de nosotros, de Jalisco. Pues ya estamos aquí. Recuerdo en algunas clases de historia que tenemos las torres de catedral como conos al revés, pues porque un movimiento telúrico nos tumbó las torres anteriores. Ya existe esta ciudad, ya se esparció de manera, dicen los urbanistas, totalmente desordenada y estamos enfrentando todos los días diferentes problemáticas derivadas pues de esta mancha urbana. Una de ellas, por ejemplo, la movilidad, ¿no? Pero, ¿qué tan listos estamos para enfrentar una catástrofe, digamos, considerable? Sí, bueno, las técnicas de autoconstrucción, a pesar de que hay un código de construcción, a veces la deficiencia es cuando la gente recurre a los programas de autoconstrucción, que dicen, bueno, yo contrato ahorita un albañil para que me construya un baño, un cuarto adicional, a los 4 o 5 años construye con otro albañil y prácticamente no llevan un esquema, o sea, no hay una arquitectura, no hay un modelo que haya un asesoramiento de un arquitecto, de un ingeniero o incluso de un maestro albañil, ¿verdad? Entonces es ahí donde hay deficiencias en la construcción. Sin embargo, los tipos de materiales que utilizamos en la zona metropolitana, pues no estamos tan mal. Tuvimos la experiencia de estar en los sismos de Haití en el 2010 y en los sismos de Ecuador en el 2016. En el caso de Haití, su construcción prácticamente lo que son las varillas, no es varilla corrugada, sino es como si fuera alambrón. Entonces es muy difícil que tenga la capacidad de absorción o de compactación el concreto. Y otra de las técnicas que utilizan ellos es la arena de mar, que eso facilita la corrosión del metal. Y en el caso también de Ecuador, pues recurrían a arena de mar y que eso también dificultaba la capacidad de soporte o de dureza del mismo concreto y que, bueno, hubo miles de viviendas que se vinieron abajo en ambos casos. Y que pudiera no haber sucedido así si hubieran tenido otro tipo de técnicas, ¿verdad? ¿Y qué nos beneficia en nuestra zona urbana? ¿Qué cosa es, no sé si circunstancialmente o premeditadamente nos beneficia? Yo creo que es importante que, si bien gozamos de tener buenos materiales aquí para la construcción, que podamos recurrir a expertos para que puedan hacer modelos adecuados para que puedan de alguna manera resistir eventos de estas características. A este momento, a partir del 19 de septiembre al día de hoy, hemos recibido 155 reportes de ciudadanos donde reportan algún tipo de afectación en su domicilio. Afortunadamente no han sido graves, más son de temas de mantenimiento, que no les han dado un mantenimiento adecuado a sus viviendas, y vemos algunas cuarteaduras en enjarres, en mampostería, en algunos lugares que no representan peligro para que se colapse o que haya una afectación importante a su vivienda. Ahora, preguntarles, porque de manera coyuntural esto se ha venido presentando en los últimos años, en el afán de dejar de extender la mancha urbana, los gobiernos municipales, el gobierno del estado, han manejado programas para compactarnos, para tener más vivienda vertical. Iba a decir el Valle de Atemajac, pero pues bueno, ya superamos por mucho eso. El de Toluquilla también. ¿Estamos listos para tener vivienda vertical? ¿Nos lo permiten nuestros conocimientos sobre edificación?
¿O qué recomiendan los expertos? Es más, les hago otra pregunta. ¿Consultan a los geólogos cuando se trata de elaborar estas políticas públicas de vivienda? Una nueva edificación necesita una serie de estudios previos, antes, durante y después. Previos son estudios geotécnicos, que pueden ser, por ejemplo, Zapopan pide estudios geofísicos, para determinar cómo se subsuelos, tienen junto con la mecánica de suelos, y estos dos dan datos al ingeniero estructural para que haga la edificación y ya el ingeniero construya de acuerdo a los estándares que les dio los estudios previos. Entonces, sí existen los estudios, pero el problema es el paso, por ejemplo, de los estudios a la inversión, donde si por ejemplo aquí el estructural le pidió varilla de tal grosor, cemento de concreto de tales características, y con tal de ahorrarse una lana, los bajan de calidad y eso conlleva al paso de los años generar riesgo, o como decimos los geógrafos, construir el riesgo de un desastre previo antes de que ocurra. Entonces, las políticas actuales de densificación de la ciudad me parecen buenos, pero siempre y cuando vayan sustentados por una serie de estudios que permitan, sobre todo la seguridad y después, bueno, la dotación de servicios y esas cosas que ya corresponden a los urbanistas. Pero sí en seguridad, que haya los estudios previos que puedan soportar esas viviendas. Pero lo que me parece importante, doctora, es si hay conocimiento. Es decir, no estamos a ciegas, ya contamos con todas las herramientas. O sea, en Japón usted va y el último sismo enorme que produjo o sea, las muertes fueron por el tsunami. La mayor cantidad de muertes fue a causa del tsunami, no del sismo. Entonces, está comprobado que las buenas prácticas de construcción, a partir del conocimiento de los escenarios sísmicos a los que está sujeta la ciudad, nos va a proteger de los colapsos. Ahora, esa parte tan importante que menciona Carlos, que se sustenta en el conocimiento, no puede mejorarse si no hay un proceso de inspección. ¿De qué sirve que yo tenga el mejor código, la mejor información, que los estructuralistas calculen perfectamente si nadie supervisa? Porque siempre va a haber algún vival que pueda decir, pues yo aquí le bajo el precio, ¿verdad? Obviamente que construir con mejores estándares sale más caro. Claro. Entonces, ahí siempre va a haber un juego de costo-beneficio. Entonces, aquí lo principal es que las políticas públicas privilegien la seguridad de las personas. Bueno, lo que sí queda claro es que el conocimiento ya existe, ya lo tenemos y está al alcance de la mano. Siempre y cuando se paguen a lo los mejor costos. no del bolsillo, ¿verdad? Pues, pero bueno, hablando de la posibilidad de tener un mejor escenario, en lugar de algo como lo que pasaba en Haití o en Ecuador, donde esas condiciones, pues bueno, las ignoraron por completo. Me indican que hacemos una breve pausa, regreso con ustedes, porque me gustaría que hablemos de las características de los sismos. Hablamos de, bueno, lo que siempre hemos sabido, el sismo y este sismo que salta, perdona. Que si brinca, que si, o sea, oscilatorio, trepidatorio. Ese tipo de cosas que creo que es importante recuperar. Vamos rápidamente a este corte. ¿Qué? Van a lavar con la tela de abajo. Ajá. Bueno, como suelo decirles, también en el corte hay entrevista y me estaban exponiendo aquí los invitados, pues 2 mitos que me gustaría que expongamos para, sobre todo, conocimiento de nuestros televidentes. El tema, doctor, del movimiento oscilatorio y el movimiento trepidatorio. Creo que eso lo aprendimos desde hace muchos años y me dice usted que... Sí, es parte del conocimiento popular. Yo sí lo aprendí y creo que todos lo aprendimos desde niños. Pero bueno, ya conforme fuimos estudiando y teniendo más especialidad en esta área, un sismo cuando se genera 3 tipos de ondas. Una onda P o primaria, una onda S o de cizalla y una onda superficial. Ese tren de ondas sale exactamente de la fuente sísmica donde se ocurre el terremoto. Ahora, ¿cómo lo sentimos? Esa es la importancia del asunto.
Si usted está cuando hay un sismo, la gente, ¿qué hace primero? El primer pensamiento, ¿está temblando? Es la primera pregunta. Sí. Y luego volteamos a tratar de verificar si está temblando, a preguntar al vecino, oye, ¿está temblando? Sí, está temblando. Ya pasaron 10, 15 segundos en todo ese En el proceso de ajuste mental. De realidad. Ajá, de aceptar que está temblando. En ese momento es cuando usted percibe ya el movimiento, ¿está oscilando o está haciendo esto el suelo? Entonces, de ahí depende dónde está ubicado con respecto a la fuente sísmica. Si usted está muy cerca de la fuente sísmica, la primera onda que va a percibir cuando ya entendió que está temblando es la onda P o trapediatoria. Y cuando usted ya corrió, ya no va a sentir la llegada de las ondas S, porque ya está, puede ser bajo la mesa, saliendo, o sea, tratando de ponerse a salvo. Entonces usted dice, es trapediatorio el sismo. Si está lejos de la fuente sísmica, como aquí ahora pasó hace 8 días, sentimos el oscilatorio, todo el mundo sentimos que sí, el suelo se hizo de esta manera. No sentimos el paso de la onda P, porque fue cuando empezamos a decir, ¿está temblando? O sea, y cuando reaccionamos ya estaba el suelo haciendo esto. Entonces, ¿qué indica? Las oscilatorias nos indican que estamos lejos de la fuente sísmica. Entonces, si sentimos un oscilatorio, la gente reporta oscilatorio, es que el sismo ocurrió lejano a su ubicación, o si lo siente trepidatorio, estuvimos muy cerca de la fuente sísmica. Ahora, doctor, en todos los temblores ocurren los tres escenarios. Sí, las tres ondas sí, sísmicas. corren las tres ondas. Entonces no hay el sismo trepidatorio separado del sismo oscilatorio. No, van juntos. Perfecto. El otro mito, doctora, que estamos en una cuna de Jal. ¿Cómo se llama el estado? Jalisco. ¿Por qué? Porque el suelo es de Jal. Entonces no hay problema con los temblores. Pues ese también se construyó, pero pues en realidad lo que necesitamos es conocer mejor cómo está el subsuelo en la zona metropolitana, porque ahora ya no nada más es el Valle de Atemajac, sino que estamos extendidos hacia el de Toluquilla, el de Tezistán y bueno, buena parte de la Ceja de la Barranca, ¿no? Entonces en cada sitio probablemente se comporte de manera diferente. Entonces para eso es muy importante tener la instrumentación y tener el sistema, como decía Carlos, para poder procesar, acopiar la información y procesarla y poder tomar mejores decisiones. Pero sí, no es una protección, ya eso es a lo que siempre como que queremos recurrir a ver qué magia o en dónde puedo encontrar algo como fácil que me libre de este desastre, ¿no? Bueno, de entrada entonces es un mito el tema del suelo de Jal. Existe el suelo de Jal, pero en un área... No, el Jal existe, es el paquete de Pómez, que es más profundo en el occidente de la ciudad y va adelgazándose, pero no es una protección. O sea, no es un sedimento lacustre como en la Ciudad de México, que ahí más bien se magnifica, las ondas se hacen como más grandes y hay como un efecto de rebote, ¿no? Ya. Sí. Pero además tiene una delimitación. Sí, Aquí sí. en la zona de la ciudad exclusivamente. No es que el suelo de Jal... todo Jalisco sea Jal, no. No, el Jal o la Pómez es producto de una actividad volcánica de tipo riolítico que es la primavera. O sea, cuando hay volcanes riolíticos muy ácidos, hay Pómez. Pues es el resultado de una gran explosión volcánica que ojalá nunca ocurra, pero donde hay Pómez es alto peligro volcánico también. Entonces, esas arenas o esas tobas, se conocen como tobas, llenan el antiguo relieve, por ejemplo, la zona urbana de Guadalajara, y cubren el relieve terciario de Guadalajara, que son rocas lábicas, lava, del Cerro del Cuatro, del Cerro de la Higuera, del Mexicano. Entonces, esas paquetes de lavas, de Pómez, se ha ido colmatando de agua. Aquí hay mucha agua aquí abajo de Guadalajara. Y en un temblor eso se puede licuar, puede ser un movimiento que se llama liquefacción, que vibran y se comporta como líquido. Y todas las edificaciones se pueden hundir y volcarse. Ese es el problema que tenemos con las Pómez y no es un colchón. Sí, Existe un peligro latente, sí, que puede haber una liquefacción del suelo. Muy bien. 2 mitos derrumbados en estos minutos. Y ahora una pregunta antes de que el tiempo se me vaya a terminar, porque creo es importante. Primera reacción que empezó a levantarse de voces de autoridades. Necesitamos aquí en la zona conurbada de Guadalajara una red de alerta sísmica. ¿La necesitamos? Y aquí por eso también invitaba al comandante en Protección Civil. Sí, claro, bueno, obviamente los científicos nos van a poder dar más claridad sobre estas características. Sin embargo, es viable. Dependerá de qué zona es donde se registre el sismo.
para poder tener ese nivel de alertamiento, ¿no? Hay algunas zonas que pudieran ser, y obviamente este sistema de alerta sísmica, el poderlo combinar con algunos otros elementos tecnológicos, ¿no? Aplicaciones en algunos centros de afluencia masiva, poder colocarlos para que pueda tener mayor eficacia y poder atenderlo su fin. Les preguntaré a ustedes, ¿necesitamos un sistema? Porque cuando les pregunto esto, creo que todos inmediatamente imaginamos por las esquinas de todas las calles algunos postes con unas bocinas grandotas, donde empiece a sonar ese famoso sonido de va a temblar, nos queda un minuto. Bueno, fuera que nos quedara un minuto con las distancias que tenemos. ¿Eso es posible, es viable, o ya estamos hablando de una tecnología por el teléfono celular, donde yo bajo mi aplicación y me dice 50 segundos antes va a haber un temblor? A ver, es que si usted baja la aplicación, atrás de su aplicación hay un sistema de alertamiento, sí, de monitoreo, de comunicación para el alertamiento. O sea, ¿cómo llega al público si en una bocina o en la estación de radio o en el celular? Es, digamos, el último punto, pero lo que está atrás es el sistema que conocemos, ¿no? Que opera para la Ciudad de México. Yo en lo personal siento que estamos cerca, o sea, ¿cuánto tiempo es del que dispondríamos? O sea, estas cosas funcionan cuando la fuente es lejana y entonces llega más rápido el aviso que el sismo. Entonces tenemos un colchón de tiempo para poder desalojar. Pero eso implica que tenemos que entrenar o capacitar a las personas en 2 escenarios. Uno con alerta sísmica, donde en cuanto suena te sales de tu casa, y otro sin alerta sísmica, porque como decía el comandante, probablemente no vamos a poder instrumentar todas las fuentes sísmicas que tenemos. Entonces, que la gente tenga el discernimiento de, bueno, estoy sintiendo el sismo, ¿qué voy a hacer? No me voy a salir corriendo por la escalera desde el 5º piso, porque probablemente me caiga y a lo mejor ahí me muero. Como sucedió. Como ya sucedió. Entonces, y eso también tiene implicaciones para cómo se hacen los simulacros, cómo vamos a autoprotegernos nosotros. Entonces, personas. doctora, la mejor conclusión, y perdón que la interrumpa, pero ya me está atropellando el reloj, es incrementar la capacitación, acostumbrarnos a la posibilidad de que algo así pueda ocurrir y saber cómo monitorear, o sea, que tengamos un conocimiento cada vez más profundo de nuestra situación, sí. Eso yo creo que sería primero, y a partir de eso hacer la evaluación de la factibilidad de la alerta sísmica para ciertos elementos, ¿no? Para ciertos lugares. Para ciertos lugares, exacto. Para una fuente de dónde venga la fuente, Sí. la costa sobre todo. Del interior del continente no tenemos defensa. No tenemos defensa. No. Si ocurre el terremoto en el sector de la barranca, no bueno. hay ninguna defensa. Antes de que respires ya está aquí. Ya está aquí, 2 segundos. Bueno, con esa advertencia nos vamos a tener que despedir. Muchas gracias. Yo les agradezco mucho la compañía esta noche, aquí nosotros decimos, y si me permiten, pues permanecemos en contacto. 10 años pasan muy rápido. Sí. Les agradezco mucho. No, Muchas gracias. Y sobre todo, muchas ustedes. gracias a ustedes que nos acompañaron esta noche en Nosotros Decimos. Soy Jonás, me despido y los espero en la próxima emisión.